Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Un gusto y un placer poder estar en comunicación con vos y en consecuencia con todos los amigos y amigos, militantes, no tanto, y todos los habitantes de la cuenca. Un gusto realmente, Fernando. No, muchas gracias a vos. ¿Te acordás de lo que estaba contando cuando estabas en el U12, creo que era? Y bueno, te tocó trabajar a horas, digamos, que había muerto Néstor, nada menos, y bueno, tu comentario, tu forma, había que informar y había que decir qué había sucedido. ¿Recordás ese tiempo, ese momento? Sí, fue un tiempo muy complejo, esencialmente porque era muy doloroso, ¿no? Ujú. Y hacíamos un comparativo, no solamente histórico, sino también vinculado con los momentos más complejos en principio de Río Gallegos, luego de la provincia de Santa Cruz y después de la Argentina, que fueron los momentos más difíciles en los cuales a Néstor le tocó gobernar. Nunca llegó al poder a partir del voto popular en situaciones fáciles, complejas. Ujú. Digamos, justamente por eso, digamos, tenía una habilidad para manejarse de manera estratégica en escenarios muy difíciles y muy dolorosos, y lo llevó adelante yo creo que no solamente con absoluta habilidad desde el punto de vista de lo político, sino también con una cercanía a su pueblo que tal vez algunos hoy recién pueden dimensionar en el volumen que esa cercanía tenía, ¿no? Con un compromiso por su patria y por su pueblo permanente, y al mismo tiempo con una lectura de tipo política estratégica que estaba, creo yo, años luz de la mayoría de los dirigentes políticos, que le permitió primero hacer una lectura política del contexto y del tiempo que le tocaba gobernar, con una proyección que no dejaba atrás su propia historia juvenil, de militancia y compromiso en el peronismo de aquella época, cuando él se insertó, digamos, en la militancia política, y eso simplemente fue recreado desde su vocación militante, ese compromiso. Me parece que eso es fundante, porque además nunca se detuvo en la retórica, sino que esa retórica, que formaba parte constitutiva de su discurso, se trasladaba a la acción permanente, al trabajo día a día, ¿no? Con una férrea voluntad. Así es que creo que esas épocas de recuerdo, no solamente de su trabajo y de su vida, estaban presentes cuando nos enteramos de su fallecimiento, de su muerte en Calafate. Claro. Patricia, me encanta escucharte, analizar, reflexionar juntos y te quería preguntar como politóloga, porque yo recuerdo en aquellos tiempos, digamos, de Néstor gobernador, cuando se lo comparaba precisamente con feudos, que incluso se decía que Santa Cruz era parte del feudo, pero yo pensaba, digo, a ver, con los diarios lunes todos podemos analizar, pero creo que Santa Cruz, digo, no es que le fue condescendiente, la provincia es una provincia muy politizada. Río Gallegos, que es muy particular, que tuvo muchas intendencias radicales, no le fue un panorama siempre de viento a favor a Néstor. Digo, todo le costó muchísimo, obvio que tiene que ver con su impronta, su capacidad, dueño de un carisma único, pero digo, no es que Santa Cruz siempre le fue, digamos, sí, Néstor adelanta todo, incluso la propia cuenca del Carbón, donde aquí hubo muchísimas movilizaciones, manifestaciones en torno al carbón. ¿Cómo lo vivís vos? Porque digo, no le fue Santa Cruz siempre condescendiente, por el contrario, lo interpelaba todo el tiempo. Esa es mi sensación, ¿no? Sí, yo creo que tenía que ver con la dimensión esencialmente que él tenía acerca de la acción política y de la política como una herramienta de transformación. Inclusive en las etapas más complejas, Néstor siempre entendía las etapas complejas, y a las etapas complejas les respondía con la voluntad de la política, del trabajo, de la acción, del compromiso, de la militancia. Y esos escenarios, que eran escenarios complejos desde el punto de vista político-ideológico, siempre tienen un a priori, y ese a priori es un a priori de contexto, o como hoy podemos, por ejemplo, analizar a nivel nacional e inclusive a nivel mundial, no en términos académicos, pero sí en términos lo suficientemente sencillos como para que se comprenda cómo es el avance del neoliberalismo de la derecha en el mundo, en este contexto de pandemia tan doloroso, que ha esencialmente golpeado a la economía de los países más importantes del mundo, y imagínate en aquellos países que denominamos el tercer mundo o en vías de desarrollo, América Latina, etcétera. Digamos, ese golpe, ese impacto
no es un impacto solamente en la economía, digamos, se traslada a todos los ámbitos de relación de los seres humanos, ¿no? Los espacios de educación, los espacios de salud, de desarrollo económico posible, sustentable o no. Entonces, la comprensión de ese escenario desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, Néstor la tenía en plenitud, pero el traslado que hacía desde su discurso era un traslado de, digamos, otorgarle cada vez más volumen a la política y al compromiso para poder transformar y cambiar. Y él tenía, digamos, un horizonte que además el horizonte lo acompañaba con los militantes, porque había un proyecto, digamos, que se sustentaba esencialmente en esa capacidad de construcción colectiva, porque el cambio era con todos, y con un reconocimiento no solamente a su liderazgo, sino a su capacidad para llevar adelante ese liderazgo y la gestión en consecuencia. Sí. Por lo tanto, los escenarios políticos eran, con sus dificultades, podrían ser un obstáculo más, pero no eran un obstáculo insalvable, que creo que ese pensamiento también, en términos de comprensión política, lo trasladó cuando llega a la presidencia, lo hizo en la municipalidad y lo hizo en la gobernación de nuestra provincia, pero cuando llega a Nación, vos fíjate que llega con un porcentaje mínimo. Cristina siempre dice que tenía más desocupados que porcentaje de votos cuando llega a la presidencia de la Nación. Y él construye desde esa, entre comillas, debilidad en función del porcentaje que había sacado de votos, construye una legitimidad que se funda esencialmente en decisiones políticas de Estado. Digamos, él es consecuente además con aquello que el pueblo le pedía y con lo que, y la lectura que él hacía, digamos, regional, latinoamericana, de qué mundo estábamos atravesando, qué instancias teníamos, y a partir de eso cuáles eran las políticas públicas que se necesitaban y cómo instrumentarlas. Y siempre, por supuesto, en términos de un proyecto que incluyera a todos, que no dejara a nadie afuera, porque todos eran la patria. Esto que decimos, la patria es el otro, y sí, la patria es el otro. Y además había en él una vinculación muy humana de participación política y militancia unido al concepto de solidaridad, que desde el Instituto, en este día, pero además con las acciones que llevamos adelante, hemos intentado recrear, porque lo discursivo está bien y es importante, digamos, llegar justamente con una lectura, no solamente a las palabras de Néstor y a lo que fue su presidencia, las políticas que llevó adelante en la municipalidad y en la provincia de Santa Cruz, sino poder trasladar ese concepto, que a veces es simplemente intelectual, al campo de la acción, de la cotidianeidad, de lo que golpea en el corazón y la necesidad de nuestro pueblo. Y Néstor tenía la habilidad, porque además era constitutivo de él, de estar cerca de su pueblo, de conocer sus necesidades, de construir un proyecto colectivo que además, digamos, no solamente era acompañado, sino que además ese proyecto, a partir de ese acompañamiento y de ese compromiso de la comunidad, tomaba volumen, tomaba fortaleza y se trasladaba a los vecinos de esa manera, digamos, a los vecinos y a los argentinos. Yo hoy escucho a algunos jóvenes que no lo conocieron, que conocen su historia, y vos los escuchás y están presentes los sueños, la militancia, el compromiso, el concepto de la política, y eso me parece maravilloso, porque eso lo construyó Néstor. Lo construyó Néstor con la acción política, lo construyó Néstor gestionando, lo construyó Néstor estando al lado de su pueblo, con profunda humanidad y con profunda solidaridad, de la mano de ser uno más de nosotros, de ser un militante político. El último discurso de él, que yo creo que te envié algunos de los audios que nosotros grabamos a modo de homenaje, lo que trasuntan es eso. Él era uno más y se sentía uno más y amaba profundamente a su patria, amaba profundamente a Santa Cruz y todo el tiempo estaba recordándolo por aquello que uno deja en su paso por la política, ¿no? Digo, hay quienes no dejan nada y hay otros que dejan una huella imborrable, que con el tiempo se va construyendo de otra manera, se puede entender distinto, comienza a tomar cuerpo político de otra forma. Y yo creo que Néstor ha dejado esa huella en la historia de nuestra patria, y cuando eso está en la historia de nuestra patria, está en el corazón de cada uno de nosotros, somos peronistas. Y no somos peronistas por accidente, somos peronistas por convicción. Eso que va en el corazón del pueblo peronista no se olvida más, no puede ser destruido, independientemente
de los esfuerzos que determinados sectores de la derecha, independientemente que determinados espacios de poder, factores de poder, construyen o intentan construir desde aquello que llamamos el establishment, por ponerle un nombre que se puede llegar a entender, porque se puede trasladar en términos políticos, casi, digamos, de análisis desde la teoría política a otros ámbitos. Eso no se puede, digamos, más allá del esfuerzo que hacen esos sectores, eso que está en el corazón del pueblo y que además está porque hay una correspondencia entre lo que yo viví, lo que yo acompañé en términos colectivos y aquello que pretenden contarme distinto. Eso no muere, eso germina todos los días, eso se alimenta todos los días, porque la política tiene ese componente emotivo que va más allá de estrategias de tipo electoral, etcétera. Así es que nosotros del Instituto pretendemos que ese espíritu nos acompañe en la declaración de nuestros principios. Hay 3 elementos que son los principios fundantes de nuestra tarea. Somos jovencitos, recién tenemos apenas un año, un poquito más que comenzamos a escribir nuestra historia. Hay tres cuestiones. La primera es la política, no solamente como un concepto, sino como una acción cotidiana y permanente. La segunda es la militancia, que es un modo de ver también la política y la vida en contacto con nuestro pueblo. Y el otro elemento, y no necesariamente en ese orden como lo he mencionado, es el territorio. Y el territorio no es solamente la provincia como concepto de la Argentina, sino que es la cercanía con nuestro pueblo, desde una unidad básica hasta una junta vecinal, un barrio, un club, la reunión con nuestros vecinos. Esa es la construcción en la que nosotros creemos y revalorizamos, no solamente desde lo emotivo, sino desde la racionalidad de creer que estos elementos de la política se trasladan a nuestro pueblo y están en nuestro corazón, así es que las acciones tienen que ver con eso también. Qué lujo escucharte, Patricia. Mira, nos mandan un mensaje. Qué lindo escuchar a Patricia y su relato en un día como hoy y en Nacional. Un gran abrazo a ella y a cada militante que hoy recuerda con ese cariño a Néstor. No se puede Bueno, olvidar porque somos periodistas por convicción, lo dice Karina Nieto, que está escuchando la radio. mirá vos, bueno, un abrazo a la compañera, que tiene todo nuestro afecto también, por supuesto. La tengo a Verónica Garrizo, mi compañera, joven ella, que quiere hacerte una pregunta, Patricia. Ahí te está Sí, saludando. Buenos días, Patricia. La verdad ¿qué tal? que coincido completamente con Karina Nieto. Un placer escucharte en el día de hoy. Y mi pregunta va más para el lado de los jóvenes, ¿no? Si se quiere, digamos, ¿cuál es la comprensión política que debería llevarse las juventudes de los ideales que fueron y son, y también de los accionarios, digamos, de Néstor Kirchner? Digo, si puede destacar criterios determinantes, digamos, de sus políticas para ser tenidas en cuenta por los y las jóvenes a la hora, ¿no?, de establecer una lectura política, a la hora de establecer sus criterios políticos, principalmente de aquí del sur patagónico, ¿no? Sí, yo creo que Néstor tuvo siempre en su corazón y en su racionalidad estos conceptos del peronismo que tanto mencionaba Perón, y Cristina también lo ha hecho, no trasladándolo en estos términos que voy a expresarlo ahora, pero lo que señala el peronismo del trasvasamiento generacional, digamos, que es nada más ni nada menos que involucrar a nuestro pueblo y a la juventud para seguir una construcción y un proyecto que le permita, en términos casi doctrinales, lo decimos nosotros, ¿no?, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria o la grandeza de la nación, tiene que ver con eso. Y Néstor comprendió y llevó adelante esto que es mucho más que una premisa dentro del peronismo, cuando uno ve la cantidad de jóvenes que se incorporaron a la política durante su presidencia, que de pronto explotaron esos jóvenes en su visibilidad en los distintos lugares de nuestra Argentina con su fallecimiento, y de pronto algunos descubrieron que había un colectivo joven que de pronto compartía la mirada, compartía el proyecto político, compartía los sueños y compartía la convicción con un compromiso militante maravilloso. Y yo creo que ese compromiso, esa posibilidad de ver un proyecto político que lleva adelante aquello con lo cual se comprometió con su pueblo, porque si algo tenía Néstor era que iba de frente y no mentía. Esto es lo que tenemos, con esto vamos, y vamos cumpliendo a partir de ese contrato electoral, que es mucho más que un contrato electoral, que es un contrato
político, ideológico, de convicción con su pueblo. Y me parece a mí que, en este sentido, cuando uno ve la participación de los jóvenes hoy, esa participación juvenil, vía la cámpora, vía unidades básicas, vía otro tipo de agrupación, lo que está presente es ese espíritu, digamos, primero una revalorización de lo político, la política como una herramienta maravillosa de transformación. En segundo lugar, el compromiso militante de estar cerca del pueblo y de sus necesidades, porque es el modo en que la política se define para nosotros, para los peronistas. En tercer lugar, una profunda vocación fundada en esa convicción ideológica, que Néstor además la plasmó. Hay una foto que creo que es no solamente simbólica, sino que es la referencia para entender esto. Ese dedo levantado en las situaciones más complejas. Digamos, ese dedo levantado en las situaciones más complejas, los dedos de 2 en B, aún en situaciones dolorosas y que parecía que no había salida, siempre la política te da la posibilidad de una salida, de una conformación de un proyecto. Por eso tiene esa calidad que se define como transformadora, ¿no? La política es la posibilidad desde la acción de modificar condiciones de injusticia, entre otras cosas, porque es mucho más que eso. Y Néstor le puso además el acento de su propio espíritu, de su propia historia, de nuestra propia memoria histórica y política, y supo trasladar ese espíritu en la convocatoria que hizo para los jóvenes. Porque si algo pasaba en aquella etapa del 2001 en adelante, era que el ánimo, el orgullo, estaba como vaciado. Nos habían castigado tanto, estábamos tan mal, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, enfrentados, perdidos, sin rumbo, que Néstor le puso un camino, nos mostró un camino. Y el camino estaba fundado en la política y un proyecto nacional y popular que además incluyera a todos, absolutamente a todos, a los peronistas, a los transversales, a los no peronistas, a los jóvenes, a los viejos, a las madres, a los padres, a todos, porque la Argentina somos todos. Y llevar adelante ese proyecto implica tener además una profunda convicción, que se funda en ¿qué? En levantar el espíritu de nuestro pueblo, que sabemos que aún en la derrota nosotros nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y avanzamos. Esa voluntad política, trasladada además al ejercicio pleno, con absoluta dedicación y trabajo de las políticas públicas, siendo intendente, gobernador o presidente, creo que ha impregnado además a esta joven militancia y que yo celebro además, ¿no? Cuando veo que está presente, y además está presente la necesidad de conocer nuestra historia, de poder estudiar nuestra historia, de saber cómo lo construimos, y que esa construcción no es una construcción voluntarista, sino que es una construcción racional, es una construcción desde una planificación, es una construcción desde saber, digamos, tener antecedentes y poder estudiarlo. Los encuentros que hacemos nosotros a modo de conversatorio, respondiendo a tu pregunta también, tiene que ver en parte con esa convocatoria a la joven militancia para que compañeros que pasaron por todas esas etapas puedan contar su experiencia, que es otro modo de aprendizaje maravilloso, de revalorización de la política, de la militancia, del compromiso, de la solidaridad, expresado en palabras, pero con ejemplos muy concretos de compañeros que transitaron esa etapa, y que es posible continuarlo, y que es posible cambiar la Argentina, y que es posible ante situaciones de absoluta tristeza volver a sonreír, que es posible levantar a la Argentina, que es posible llevar adelante un proyecto nacional y popular que nos contenga a todos y en el que todos se sientan parte de manera colectiva, y eso es maravilloso. Yo creo que todos esos ejes que están dando vuelta, creo que de alguna manera explican que jóvenes que no lo conocieron, que lo conocen por parte de su historia, y además de aquello que hizo a nivel nacional, del proyecto que llevó adelante, me parece que están repletos de esos sueños, que además los interpretan, que los hermanan, y que eso difícilmente, no solamente como concepto, sino además como convicción ideológica, eso se recrea y se alimenta y se enriquece a medida que pasa el tiempo. Bueno, eso es lo que tienen los grandes hombres, ¿no?
primero que no son olvidados por su pueblo, y en segundo lugar, que cada generación va recreándolos y va enriqueciendo esa memoria, porque para cada uno significa algo distinto cuando hay un compromiso político solidario con nuestro pueblo. Me parece que esa es la maravilla que tiene la política y esa huella que además dejan los grandes hombres y las grandes mujeres en la historia. Patricia, no tengo más que agradecerte, me resta agradecerte por tus palabras. Charlemos más seguido, después Bueno. de esta masterclass que nos acaba de compartir, que nos encanta. Podemos hablar del neoliberalismo, si te parece. Sí, por supuesto, y además felicitar por el trabajo del Instituto Néstor Huelve, que están llevando adelante capacitación, formación, me parece que es por ahí el camino. En instante vamos a compartir ante las 12, si nos alcanza el tiempo, los testimonios que hicieron con el Instituto, que me parecen geniales, así que lo vamos a estar difundiendo en un cachito nomás. Que está las palabras de Néstor, ese es su último discurso, fragmentos de su último discurso, y allí está ese espíritu del que yo hablaba, ¿no? La convocatoria a su pueblo, el amor por su pueblo, la convocatoria a los jóvenes, aquello que no debemos olvidar, y que los sueños es posible concretarlos a través de la política de un proyecto nacional y popular, al amparo de ese proyecto nacional y popular. Ahí están sus palabras, es Néstor genuino con todo el amor por su pueblo, y creo que eso tenemos que mantenerlo y fortalecer nuestra memoria política e histórica, en principio en Santa Cruz y también en Argentina. Patricia, abrazo enorme, gracias. Gracias a vos, un fuerte abrazo a todos los amigos de la cuenca.